Bienvenidos a todos y todas a este programa sobre innovación para la fraternidad. Queremos dar la bienvenida desde CELAEC, Centro Latinoamericano de Comunicación y Ciudadanía, y CIGNIS Latinoamérica. Este programa busca formar jóvenes de 4 países, de Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Tenemos más de 100 inscritos en este programa, así que esperamos que ustedes trabajen en forma grupal para que puedan presentar los proyectos a final de este periodo, ¿no es cierto?, para poder implementarlos, a lo menos 12 proyectos el próximo año, implementarlos en sus distintos países y comunidades. Hemos querido desarrollar esta primera etapa como formación y para eso nos hemos asociado a una metodología específica que entiende y que trata de empatizar primero con los beneficiarios, usuarios o potenciales eh, eh, miembros de la comunidad donde ustedes participan, y a partir de ese modelo, que es el modelo de pensando desde la realidad misma, ¿no es cierto? Pensar es un modelo de trabajar para poder empatizar con estas necesidades y al mismo tiempo también detectar oportunidades, despertar intereses y diseñar un proyecto que tenga vinculación real con las comunidades. Este programa se basa en una metodología que hemos debatido entre nosotros como distinta a lo que habitualmente se enseñan en estos programas. Normalmente se utilizan marcos teóricos o se usan marcos lógicos o se usan teoría del cambio, programas que son muy eficientes, muy buenos también para poder diseñar, pero que a lo mejor, ¿no es cierto?, son un poquito teóricos y un poquitito construidos desde arriba. Entonces hemos decidido que una metodología mucho más interesante es trabajar una metodología que se llama diseñar desde el pensamiento del diseño, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, busca, o es una modalidad que se basa en el diseño propiamente tal, en la teoría del diseño para poder elaborar estos productos o servicios o programas que ustedes quieran desarrollar a futuro. Design Thinking es pensando, diseñando, ¿no es cierto? Busca de alguna manera que ustedes partan desde la base misma de las comunidades, de sus propios entornos, y a partir de eso pueden elaborar un proyecto. Ustedes pueden que tengan una idea muy clara sobre lo que quieren hacer, pero nosotros les vamos a tratar de este programa de vincularlos con las verdaderas necesidades, intereses y empatizar con las posibilidades también que tienen las comunidades, y a partir de eso puedan desarrollar las ideas que tienen. Esta primera jornada, ¿no es cierto?, se llama Entender, porque en esta primera jornada vamos a tratar de enseñar o comunicar y compartir con usted el modelo propiamente tal de esta propuesta, ¿no?, de esta metodología. Y para eso hemos diseñado como 6 o 7 actividades que son cada 15 días aproximadamente para que ustedes puedan ir desarrollando poco a poco su proyecto. La primera, como le hemos dicho ahora, la primera sesión, que es el día de hoy, es la sesión de Entender, que busca que la fraternidad sea el motor de la innovación y puedan diseñar ustedes una causa justa. Esta primera jornada va a ser eso, ¿no? Entender que entendemos como motor la fraternidad, como un paradigma motor de la innovación, y por otro lado también cómo diseñamos una causa justa, que es como la misión, el propósito de nuestro proyecto. En la segunda sesión, que será el 10 de septiembre, vamos a trabajar creatividad, soluciones de problemas sociales, y al mismo tiempo también vamos a hacer los primeros prototipos de trabajo, de las primeras ideas. Vamos a poder tratar de resolver por primera vez las ideas concretas que nos interesan. Eso sería la segunda sesión. La tercera sesión, que sería el 24 de septiembre, se llama Decidir. Y esto plantea un diseño de los prototipos. Y priorizamos las ideas pilotos, las principales. ¿Cuáles son las ideas pilotos? Y esas al mismo tiempo las convertimos en un diseño de un prototipo. Entonces ya vamos a estar elaborando prototipos en esa sesión. En la sesión número 4, que será el 8 del 10, vamos a trabajar ya el prototipo propiamente tal, ¿no? Y vamos a hablar también de cómo es el modelo o el servicio o el producto mínimo posible de implementar. Entonces, a partir de ese modelo, vamos allá a empezar a construir ya nuestro proyecto más en concreto. La quinta sesión se llama Validar. Y esa propuesta tiene un propósito muy particular, ¿no? Que es probar, validar, evaluar con nuestras comunidades, con nuestros usuarios, con nuestros clientes o con nuestros beneficiarios, ¿no es cierto? Es el producto que nosotros estamos proponiendo, o el servicio que estamos proponiendo, o el programa que estamos proponiendo.
Entonces le vamos ahí a proponer algunas posibilidades operativas de cómo pueden hacerse en sus correspondientes países, en sus propiamente comunidades y cómo ellos podrían evaluar eso, ¿no? Finalmente, vamos a tener una sexta sesión que la idea es ahí vamos a trabajar el tema de cómo comunicamos nuestro proyecto, cómo exponemos nuestro proyecto, cómo defendemos nuestro proyecto, para que en una séptima reunión, que va a ser probablemente cada uno en cada uno de los países en forma presencial, junto con sus otros compañeros que participan en este programa, expongan su proyecto y le hagan las correcciones que le pueden ayudar a los demás a elaborar, cosa que finalmente ese proyecto se presenta finalmente en línea, se va a mandar, ¿no es cierto?, con las imágenes, fotografías, con los documentos que se necesitan para que ustedes puedan presentar el proyecto. Luego de eso, un jurado que hemos seleccionado para esta ocasión, que van a ser una buena parte de los profesores y un par de personas externas, van a revisar los programas y vamos a seleccionar eh, los 12 programas. Para eso también le vamos a pedir a usted una opinión de cada uno de sus países que también van a de alguna manera, van a coelegir también algunos de los... van a tener un puntaje a partir de la opinión que tengan sus compañeros. Esta primera etapa busca justamente que nos capacitemos, preparemos el proyecto y lo presentemos. Eso es básicamente lo que quería comentarle. Así que ahora lo voy a dejar con Eugenio García, que va a ser nuestro primer invitado, que nos va a exponer brevemente la motivación sobre qué entendemos por fraternidad. Vamos a hablar de innovación para la fraternidad. Cuando hablamos de innovación, es importante señalar que toda innovación que tiene valor y que perdura, parte de una ruptura con la lógica vigente. La lógica vigente en nuestra vida parte diciendo que nosotros somos seres individuales separados de los demás y que por lo tanto tenemos que valernos por nosotros mismos y seguir adelante en nuestros propios caminos, etc. Ahora, particularmente no hay ninguna cosa que nosotros hagamos sin los demás. Estamos permanentemente conectados con el otro, intercambiando información, tanto con las demás personas como con la Tierra, con el universo, con el Sol, etc., ¿no? Comemos de la Tierra, respiramos el aire, recibimos energía del Sol, etc. No hay nada, absolutamente nada, que diga que nosotros somos seres individuales. Y si nosotros vamos a la física, desde el principio de los tiempos, ¿no? Las partículas comenzaron a unirse con otras o a chocar con otras para formar masa y después formar todo lo que existe, incluso a nosotros mismos. Nosotros mismos somos parte de un intercambio de información entre nuestros padres, información genética que dio origen a lo que somos nosotros ahora, ¿no? Por lo tanto, yo les propongo cambiar la lógica del individuo por cambiar la lógica de que somos seres singulares, es decir, somos únicos y distintos y somos capaces de tener nuestros propios caminos, pero siempre conectados con los demás. No existe aquello que diga que nosotros somos únicos, distintos, individuales, ¿no? Sino que al contrario somos singulares, no hay otro igual a nosotros, pero estamos conectados. Y la conexión hace que nosotros seamos capaces de crear valor nuevo. En todo lo que hacemos es creación de valor con el otro. Y en este caso, la fraternidad no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra condición de seres singulares, permanentemente ligados con los otros, y nos dispone a crear valor nuevo con los demás y para los demás, ¿no? Y eso es lo que hacemos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, este cambio en la lógica del individuo por la lógica del ser singular es lo que yo les propongo para este proyecto que estamos encabezando, de manera que no parezca que somos buenitos por hacer cosas por los demás, sino que en realidad estamos creando valor nuevo gracias al trabajo conjunto con todos los demás. Hay en mi país, en Chile, un plato típico que es la cazuela. La cazuela es un guiso, ¿no? Que lleva carne o pollo, papas, zapallo, porotos verdes, no sé cómo le dicen en otras partes, arroz,
y una sopa, un caldo con verduras, con cebolla, con pimentón, en fin, todo esto se cose junto y dan un plato que es fenomenal en Chile, ¿no? Eh, pero la gracia es que al final ninguno de los elementos que se le ha puesto a la cazuela, ninguno de sus ingredientes pierde su identidad. La papa sigue siendo papa, el zapallo sigue siendo zapallo, el choclo, el maíz sigue siendo choclo, la carne sigue siendo carne, y lo que hace verdaderamente valioso esto es la unión de todos sus sabores, de manera que crear un plato único y realmente delicioso. Así tienen que ser nuestros proyectos que estamos iniciando ahora en esta unión que estamos haciendo. Muchas gracias y suerte a todos. Agradecemos a Eugenio por su explicación, motivación y su interés en participar en este programa. Ahora quiero recuperar un poco lo que dijo Eugenio, hablar de la fraternidad, ¿no? La fraternidad tiene su desarrollo histórico, ¿no es cierto? Desde el momento, desde el inicio en Grecia, ya se hablaba de la fraternidad como un tema importante, se entendía esto como el tema del cuidado de la familia, del grupo más duro, el grupo más cercano de la familia, y tanto en Grecia como en Roma se estilaba, se utilizaba mucho el concepto de fraternidad para cuidar a los familiares, ¿no? Después, ya avanzando el tiempo, las mismas organizaciones religiosas, por ejemplo, el mundo católico, el mundo budista, el mundo hinduista, las distintas religiones, después el musulmán, en fin y más, retomaron este concepto, ¿no es cierto?, de fraternidad y lo entendieron como la comunidad religiosa o espiritual que los acogía. Y también le dieron un sentido más de universalidad, ¿no? De entender a la especie humana como una especie que tenía un sentido común, un destino común. Entonces de ahí viene la idea de esta fraternidad universal. Esto ya la guerra, una vez que vino la Revolución Francesa, se utilizó también como un elemento clave también, ¿no? Siempre hablamos de la igualdad y hablamos de la libertad como tema central en lo que es la modernidad propiamente tal, ¿no? De que fue todo lo que vino después de la Revolución Francesa. Pero muchos hemos olvidado también de que tenían esta frase que era igualdad, libertad y fraternidad. Y se hablaba de la fraternidad cívica, ¿no? En el sentido político, ¿no? De la fraternidad para administrar y gestionar nuestras políticas en la ciudad, ¿no? Esa parte se ha ido olvidando, ¿no? Cómo construimos comunidad, cómo somos fraternos en la comunidad, cómo nos apoyamos unos con otros para crecer, para desarrollarnos, para ser mejores personas. En ese sentido, vamos a decir, como dice el texto, ¿no es cierto? Esto no es un sentimiento, no es una cosa que nos movilice, tiene mucho de afecto, ¿no? Tiene mucho de que nace en nuestro corazón, pero vamos a decir más bien que es un valor, es una virtud cívica, ¿no es cierto? Que se construye mediante el reconocimiento del otro como valioso, el otro como importante, como un centro de nuestras relaciones, ¿no? Tal como dijo Eugenio, ¿no es cierto? Se vincula con esta relacionalidad que tenemos que cultivar, ¿no es cierto? Y que somos corresponsables unos de otros y de nuestra comunidad. En ese sentido, la fraternidad tenemos una oportunidad y es una muy linda oportunidad también de entenderlo como un paradigma de innovación. Siempre hablamos de una innovación como una innovación donde individualmente cada uno actúa, ¿no? Y lo que proponemos acá es que actuemos desde la individualidad, como dice, la singularidad de nuestra especial cualidad que tenemos cada uno de nosotros y que queremos aportar al mundo, pero con el propósito de que nuestra comunidad crezca, que se desarrolle. En ese sentido, como dice Eugenio, ¿no es cierto? Esta singularidad es una oportunidad creativa, ¿no? Tenemos que generar procesos creativos para construir nuestra fraternidad. Ustedes van a ver, que voy a mostrar algunos casos y la experiencia les va a demostrar que probablemente gran parte de las grandes empresas, de los grandes programas, los grandes ideales de la sociedad, siempre nacen del paradigma de la fraternidad, ¿no? Muchos de los grandes proyectos de la humanidad tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con construir carreteras, tiene que ver con el sueño de trasladarse, de poder caminar y poder con otros codo a codo de desarrollar en otras tierras nuestro desarrollo personal y de nuestra familia y de nuestro tribu, ¿no es cierto? Bueno, de esto también ustedes se empiezan a dar cuenta que buena parte de nuestro
crecimiento, como desarrollo humano, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con el sueño de ser entre todos, de construir un mundo mejor, ¿no? En ese sentido, podemos decir que la fraternidad es un paradigma para poder intervenir y creer y al mismo tiempo transformar la realidad. Para eso vamos a decir que es un principio de solidaridad, de responsabilidad mutua y de conciencia del destino común. Está muy vinculado con las vinculaciones y con las relaciones sociales, ¿no? O sea, como decía Eugenio también, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros podría haberse desarrollado si no hubiera estado en una familia, con un grupo de amigos, en una comunidad donde se desarrolló, ¿no? Nosotros somos el resultado de muchas vinculaciones, de muchas corresponsabilidades y que nos han constituido como personas en lo profesional, también como familia, como líder de una comunidad, como al mismo tiempo también como una persona que lidera procesos sociales en su comunidad, ¿no? Por lo tanto, la fraternidad genera un marco ético para poder trabajar, para poder construir, para poder desarrollar, para poder empatizar con los beneficiarios, en este caso son las nuestras comunidades. Yo aquí voy a presentarle también 5 campos de acción para la innovación de la fraternidad, ¿no? Y digo 5 campos porque nosotros hicimos como una especie de reflexión previa de dónde podríamos intervenir con proyectos, dónde le podemos invitar a ustedes que puedan realizar su proyecto. Y aquí descubrimos a lo menos 5 lugares, ¿no? Veíamos que el tema climático, la crisis climática, puede permitir un espacio interesante. Muchos podrán discutir de que viene la crisis climática, se puede responder a procesos naturales y otros dicen por intervención humana, pero finalmente está. Tenemos escasez de agua, tenemos tierras que se están deteriorando, tenemos un clima que está mucho más complejo y por lo tanto nuestras plantaciones, nuestras vidas se están volviendo mucho más complejas. Por lo tanto, independiente del origen, finalmente estamos viviendo un proceso de crisis climática y por lo tanto uno podría pedir a ver qué podemos hacer, qué proyectos de la comunidad podríamos intervenir, ¿no? Para hacernos responsables. Entonces, desde una perspectiva del propósito humano, ¿no es cierto? Como especie o como comunidad universal, ¿no es cierto? Podemos decir que somos responsables por las futuras generaciones, ¿no es cierto?, sobre el planeta, ¿no? En esa es como la lógica de ahí. Y ahí uno puede pensar en proyectos específicos, comunidades, por ejemplo, para generar energía sostenible, comunidades para poder cuidar nuestro territorio, la naturaleza donde estamos, ¿no? Las costas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos proyectos que se vinculan con el cuidar el mar, las orillas, las salidas de agua, de mar, el cuidar el agua. Hay una serie de experiencias que uno podría decir que son relevantes en el momento de poder desarrollar proyectos de esta naturaleza. Otra línea de trabajo son las migraciones. A través de los medios de comunicación nos percibimos cómo las migraciones están haciendo una gran cantidad, ocurriendo en gran cantidad en distintas partes del mundo. Esto también plantea ciertos desafíos, ¿no? Uno no puede poner límites a las migraciones en forma indefinida, ¿no? O sea, uno podrá poner condiciones, en fin, y todo lo más, pero la gente tiene derecho a buscar nuevas formas de vida, a buscarse mejores calidades de vida y, por supuesto, arranca de los lugares donde hay guerra, donde hay problemas también, por ejemplo, con el tema del clima, ¿no es cierto?, que se disminuyen las oportunidades y buscan lugares donde poder desarrollarse y construir su propia familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos mucha migración y nosotros en América Latina vivimos intensamente esa situación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los inmigrantes, ¿no? Entonces, ahí uno también dice, el diálogo intercultural y la acogida también es parte de la fraternidad. Entonces, bueno, en ese sentido uno podría pensar en proyectos de esa naturaleza. Hay algunos proyectos también que ocurren en el mundo sobre eso, ¿no? Por ejemplo, apps que buscan apoyar a refugiados en distintos lugares, ¿no? Que van en distintos, como una especie de Airbnb, ¿no es cierto? Que les permite tener acceso a un departamento, una cama para poder mantenerse por un tiempo, a veces también acompañarlos en los procesos de trabajo o acompañarlos en los procesos de salud. Entonces ahí tenemos una línea de trabajo también interesante. Otra línea interesante también es la educación, ¿no es cierto? Uno podría también plantearse que la educación es un espacio también para formar, ¿no? Entonces se han creado plataformas
para educar, ¿no es cierto?, libremente y con gratuidad a muchas personas, ¿no? Hay muchos proyectos vinculados con eso, ¿no? Que en el fondo significa esto darle oportunidad para el crecimiento personal a través de compartir conocimiento. Otro aspecto es la salud, ¿no? También podemos, con un enfoque también podría ser desarrollar proyectos vinculados con la salud, ¿no? Tener solidaridad con el acceso universal a la salud y el cuidado, ¿no es cierto?, colectivo, ¿no? Es un tema importante. Y aquí también hay muchas experiencias en ese sentido, apps de ayuda para las personas, por ejemplo, para que puedan tener acceso a médicos, a atención de urgencia, a farmacias también solidarias, en fin, se pueden hacer distintos tipos de proyectos en esa fórmula, ¿no? Y está por último, ¿no es cierto?, en otro ámbito que nosotros hablamos, que es la cultura, o sea, y la cultura local, ¿no es cierto?, que es el cuidado de la cultura local, y que también ahí uno podría desarrollar proyectos, por ejemplo, de preservar la, los valores, el arte de la zona donde una, de la zona, la localidad propiamente tal, ¿no es cierto?, como para que no se pierda, al mismo tiempo darle construirle un valor, y eso significa que a lo mejor hasta comerciar ciertas formas que se hacen interesantes y que pueden ser valoradas dentro de otras comunidades, de otras ciudades, de otros territorios, ¿no es cierto?, que pueden valorar ciertas cosas que se desarrollan ahí. Y por último, también mejorar esta idea de que la cultura más diversa enriquece al planeta, enriquece a la humanidad. Entonces vemos que ahí hay otro aspecto interesante a desarrollar. Ahora uno podría desarrollar varios casos de ejemplo. Yo voy a nombrar nomás muy brevemente los casos de ejemplo, ¿no? Como pueden ahí ver en la pantalla, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un caso famoso, ¿no es cierto?, que es el semillero de Vavilov, ¿no es cierto?, que es un ruso que, a pesar de que estaba en plena guerra en Stalingrado, estaban siendo atacados, él defendió sin miramiento esta cantidad de semillas, tenía un banco de semillas muy importante en su época, ¿no es cierto? Y que él la cuidó a pesar de la guerra, a pesar del hambre, nunca utilizó la semilla y lo defendió porque él sentía que había una idea más de fondo, que era cuidar, a partir de este banco de semillas, cuidar, ¿no es cierto?, la alimentación del futuro, ¿no? Entonces él tenía una idea que el futuro había que cuidar todas estas semillas porque existía la posibilidad que con las guerras desapareciera y esto significara hambruna, ¿no? Bueno, frente a eso se han elaborado algunos proyectos, como en caso de Noruega, que elaboró uno que se llama, justamente se llama la bodega del juicio final, que es quizás el banco de semillas más importante del mundo, ¿no es cierto?, que están guardadas semillas de todos los lugares, de todas las plantas, de todos los alimentos, ¿no es cierto?, y están guardadas en una isla muy al norte de Noruega, ¿no es cierto?, con el propósito justamente de cuidarlo. Y ya se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de Siria, cuando en la guerra, ¿no es cierto?, perdió gran parte de sus cosechas y perdió la semilla, no tenía cómo recurrir a las semillas ancestrales que tenían delante de tanta época sobre su propia. Acudieron a este banco, ¿no es cierto?, y pudieron recuperar, y ahora en Siria buena parte de las plantaciones y las cosechas tienen que ver con las semillas originarias que ellos tenían. Entonces es una muy buena idea, ¿no? Es una idea sencilla, puede ser una guía como caso sirve muy bien porque parte con una idea muy sencilla, muy pequeñita, pero después se convierte en una gran idea de la humanidad, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos, hacer un piloto pequeño para una idea muy sencilla, pero que después tenga un potencial de desarrollo para el futuro. Tal como comenté también otra idea es de los migrantes, ¿no es cierto? También está esta idea de hospitalidad que uno podría presente. Entonces se creó un B&B en Alemania, ¿no es cierto?, que permite dar apoyo y sustentabilidad a las personas que han refugiado, que son migrantes, ¿no es cierto? Y se les da un apoyo específico, en particular, por ejemplo, en alojamiento, pero también se les apoya en términos de trabajo y de salud, ¿no? Se los acompaña en el proceso. Entonces, muchas personas ofrecen sus casas, piezas o lugares específicos para poder atender a estos migrantes o refugiados. Otro aspecto también que podría ser son la tecnología, ¿no es cierto?, que en el caso de Khan Academy, ¿no es cierto?, que viene de justamente de Estados Unidos, de toda la zona donde se está generando las tecnologías ahora, que en el fondo, ¿qué es lo que significa? Que muchos jóvenes que participan, ingenieros, médicos, distintas personas que participan en estos programas, empezaron a elaborar pequeños
cápsulas audiovisuales sobre algunos contenidos o temas y empezaron a grabar distintas clases, podríamos decir, ¿no? Y entonces esto se hizo muy, muy popular, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, inicialmente, ¿no es cierto?, que se empezó a transmitir a través de YouTube muchos de estos programas y se generó una especie de escuela que se llama tal como le decía Khan Academy, ¿no es cierto? Que en el fondo significó que se guardaron mucha información y tú, cualquiera de nosotros puede acceder a estas clases de distintos tonos de matemáticas, de cocina, de historia, y estas cápsulas son accesibles para cualquier lugar, ¿no? Y a cualquier persona. Entonces se pueden generar modelos de formación a partir de situaciones de aquí. La educomunicación es muy importante porque los modelos de comunicación no solamente pueden ser elaborados por expertos, sino que pueden ser elaborados por personas sencillas, por personas jóvenes, ¿no es cierto? Por personas a lo mejor que pueden investigar y desarrollar buenos programas y eso les permite también aprender y después compartir con otros aprendizajes. Por último, otro aspecto también que uno podría decir que en el ámbito cultural, uno podría decir para cuidar las culturas ancestrales, ¿no es cierto? En el caso de los Países Bajos se creó un programa de trazabilidad, por ejemplo, de plantaciones de productos, como por ejemplo el café y el chocolate, con el propósito de que las personas que elaboran plantan, cosechan y exportan, ¿no es cierto? Que son normalmente gente que vive en comunidades alejadas al interior de cada uno de estos países de Colombia, Venezuela, Costa Rica, en fin, de distintos lugares, ¿no es cierto? Ecuador, por ejemplo, en el caso del chocolate, ¿no es cierto? Pudieran recibir un justo precio por lo que producen, ¿no? Y que no se queden los intermediarios en parte. Entonces, esta certificación de origen ha permitido que, por ejemplo, los chocolates, el café, en esos países se vendan a muy buen precio, pero ese mismo precio también les permite que se les pague correctamente a quienes lo producen en sus orígenes. Entonces, este fenómeno, que es un fenómeno de trazabilidad y de certificación, ¿no es cierto?, de la ancestralidad, de la manera como se opera, ¿no es cierto?, permite mejorar la calidad de vida de efectivamente estas comunidades y ellos pueden preservar sus tradiciones culturales, ¿no? Entonces, bueno, esta parte apunta a que ustedes ahora desarrollen de alguna manera, piensen, bueno, ¿en qué áreas están? Están en el área medioambiental, están en el área de la educación, están en la tecnología, están en el área de salud, cuál de la línea que van a trabajar y después pueden definir cuál va a ser la acción que van a proponer o un proyecto piloto primero, ¿no es cierto?, para implementarlo y después ya a lo mejor desarrollarlo con más profundidad. Vamos ahora a elaborar algunas propuestas de cómo debería ser construido una causa justa, ¿no? Él ha explicado el proceso que es de diseño de esto, de diseñar con el pensamiento, ¿no es cierto? Y desde esa idea como que ir construyendo poco a poco el proyecto. Uno de los primeros elementos que son es la causa justa. Y la causa justa uno tiene que ser como el propósito, el sentido, la misión de nuestro proyecto, ¿no? Pero es una misión de largo aliento, ¿no? De largo alcance, que busca algo muy profundo, ¿no es cierto? Entonces una de las ideas sería eh, como ver cómo podríamos construirla. Un ejemplo, yo aquí pueden ver en el mismo panel, en la misma pantalla, pueden ver la desigualdad de acceso a la educación, uno puede redactarlo de una manera tal que pueda entenderse, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que cada niño y joven tenga las mismas oportunidades de aprender y crecer, sin que su contexto limite su potencial. Entonces se dan cuenta que es una manera de redactar la causa justa, ¿no? En relación a la desigualdad de acceso a la educación, si uno quisiera trabajar en ese tema. Si uno quisiera trabajar en la pérdida de las tradiciones, en la memoria comunitaria, uno debería redactarlo de esta manera, cómo debería construirse, como ejemplo, ¿no? Para que las tradiciones y la memoria comunitaria vivan en las nuevas generaciones, fortaleciendo nuestra identidad compartida. Por ejemplo, esa sería una manera de redactarlo. Ahora, si lo miramos también en el acceso limitado a la atención médica preventiva, por ejemplo, si uno quisiera hacer un programa de atención de salud, por ejemplo, a unas personas, uno podría redactarlo de esta manera, para que la atención médica preventiva llegue a todas las personas, acercando el bienestar y la salud a cada rincón, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la redacción de este propósito, de esta misión, de esta propuesta que uno tiene,
tiene que ser de largo alcance, ¿no? Y por lo tanto, claro, y ustedes se dan cuenta que casi nunca se cumple porque es una meta infinita, ¿no es cierto? Eso es lo que uno tiene que decir, tiene una cualidad que es infinita, ¿no? Uno diseña un proyecto, pero ese proyecto tiene una larga capacidad porque va a ser muy difícil que pueda alcanzarla. Entonces uno genera una estructura, un desarrollo, una propuesta, pero que busca esta cosa media infinita, ¿no? Porque si no, si uno se propone cosas muy simples, las concluye y ahí termina el proyecto. Entonces la idea es que aquí diseñemos proyectos de fraternidad, pero que apunten a grandes procesos de su comunidad y entendiendo que vamos a partir de pequeño, que vamos a partir con proyectos muy sencillos, pero que estos tienen que tener una escala de universalidad que esperamos reproducir. Ahora vamos a leer la tarea, que vamos a enfrentar la tarea, y voy a ir leyéndolo un poco lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi tema, ¿no es cierto?, relacionado con la fraternidad, para el cual voy a desarrollar una propuesta que genere valor. Después, ¿cuál es el usuario objetivo? ¿Cuál es su edad? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Procurar definir lo que más posible, qué características tiene tu usuario. Entre más podamos definir, mejor podemos entenderlo. Tercero, ¿cuál es la problemática que deseo resolver? Para eso tenemos que usar un esquema de preguntas. ¿Qué tiene vamos a decir, quiénes tienen el problema? ¿Quiénes tienen el problema? Después, ¿qué les falta o qué les molesta? ¿En qué situación ocurre? ¿Por qué es un problema tan importante? Esas son las preguntas que hay que responderse, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un problema, por ejemplo, específico, tienen que hacerse esas 4 o 5 preguntas para poder definirlas cuál es el problema. Después, por último, el cuarto, ¿cuál es mi causa justa? Relacionando con el tema de la fraternidad. Y para eso tienen que utilizar los 5 principios de la causa justa que ya lo nombró Daniel. Entonces, con esos criterios, elaborar, ¿no? Entonces, lo que le vamos a pedir es que de aquí al 10 tienen que enviarnos esto a través de de la plataforma, ¿no es cierto? A través de un correo electrónico a nuestro correo. No vamos a trabajar tanto en plataformas ni cosas del estilo, no porque no queramos, sino que queremos simplificarlo para que no haya dificultad de acceso y vamos a utilizar los sistemas más simples para poder trabajar. Y les pedimos también que con sus coordinadores de país, cualquier problema que tengan o dificultad, lo hagan llegar y nosotros vamos a ir atendiendo a todas las necesidades que correspondan. Bueno, buena suerte y nos vemos en 2 semanas. Gracias.